Hola, moi buenas tardes. Lo primero que quiero facer é davos as gracias por venir a esta presentación del archivo de la historia oral de Villaviciosa. Pienso que tenemos que estar muy contentos de contar en Villaviciosa y en Asturias con una fundación como la José Cardín Fernández, que tanto y tan bono fai por el estudio y la divulgación del patrimonio cultural asturiano, tanto artístico como etnográfico. Hay un labor importantísimo en el que Rebeca participa de manera muy activa porque es una trabajadora de la fundación en esa promoción del prerrománico, del románico, de las rutas etnográficas por los horros, que el horro es ese gran monumento impresionante que todos tenemos casi delante casa y que a veces no valoramos todo lo que debiéramos porque muchos pues tienen muchos siglos y tienen son elementos llenos de talla en el caso del estilo de Villaviciosa. La Fundación Cardín Fernández, con este proyecto nuevo que presentamos de la historia, el archivo de la historia de Villaviciosa, da un paso más entrando a la investigación y difusión de la cultura inmaterial. Y eso es también muy importante, porque en eso también es muy rico el concello de Villaviciosa. Entonces, a la cultura material que se iba dedicando años en todas esas facetes, pues ahora añadimos esa cultura inmaterial. Y un proyecto que va muy de la mano de la persona que tengo el gusto de presentar, Rebeca Meana Rodríguez, que es historiadora del arte. Yo no me voy a extender mucho en glosar la trayectoria de ella, pero bueno, voy a dar solo unas pinceladas, porque creo que los protagonistas de este acto son los informantes y desinformaciones que están recogidos en este archivo de la historia oral de Villaviciosa. Rebeca, además de historiadora del arte, pues es también experta en conservación del patrimonio y también técnica en dinamización y difusión del patrimonio. Yo creo que son dos de las cosas más importantes que podemos hacer con lo que tenemos, con nuestro potencial artístico. Por una parte, estudiarlo y conservarlo, y por otra parte, difundirlo, ponerlo en valor, en definitiva. Tengo que decir que la historia siempre se basó en testimonios orales a la hora de construir el discurso que se conoce. Basóse más en fuentes documentales, pero las fuentes documentales siempre utilizaron también los testimonios. Durante mucho tiempo estas grabaciones o estos testimonios de las personas normales, vamos a decir, de la vida cotidiana o de las circunstancias un poco de la vida rural o urbana, especialmente en el siglo XIX, no se consideraron con suficiente valor como fuente de información, porque se consideraba que el individuo o la persona informante pues participa demasiado de la información que da con sus emociones. Después, a lo largo del siglo XX, eso ya se consideró un valor en sí también, porque gracias a esos testimonios de historia oral conocemos la parte de las vivencias y de la historia colectiva de muchos colectivos, mujeres, personas desfavorecidas, que no están en las élites, porque muchas veces a lo largo de la historia el discurso narrativo estuvo dominado por las élites económicas y políticas o por las élites intelectuales. Entonces, este tipo de trabajos de campo, de grabaciones, de documentación, es fundamental para dar voz a otras personas que conformamos la historia y que tienen también un valor alto. Si tienen pequeñas contradicciones, falta de datos, pues siempre se van a considerar en conjunto con
otros testimonios y con otras fuentes pues de otras naturalezas. Pero eso no os quita valor, todo lo contrario. Yo creo que tienen muchísimo. Y por eso quiero felicitar a Rebeca por este traballo tan importante que está facendo, que a mí me gusta especialmente y me valió en muchas ocasiones pues para cosas que yo estaba investigando en mis áreas de interés. Y nada, sin más voy a dar la palabra a Rebeca, que creo que es la protagonista de esta charla. Muchas gracias. Bueno, lo primero de todo, yo quiero dar las gracias por esta acogida y sobre todo darles gracias a les y los informantes, los que están y los que nos ven desde casa y también los que ya no están. La base de este archivo no tendría sentido sin los testimonios de ninguno de los nuestros y las nuestras informantes. Y bueno, yo realmente no quiero dejar pasar la oportunidad de dedicar esta primera conferencia sobre el archivo de la historia oral de Villaviciosa a una informante que no fue difícil convencer porque realmente para mí era familia, con lo cual no hubo que buscarla mucho, pero que nos dejó finando agosto y que siempre tenía una buena palabra, una sonrisa y una buena historia que contar. Así que bueno, esto va por Melia Berros. Y ya entrando un poco en materia, en lo que es el propio archivo, no sé exactamente explicar cómo, en qué momento nació. O sea, al momento sí, perdón, que fue durante el confinamiento, en plena pandemia, cuando estábamos viendo toda la gente que estábamos perdiendo a pasos realmente espeluznantes, porque estábamos viendo que desaparecía prácticamente una generación entera, que era la de los abuelos y los bisabuelos. Y yo creo que ahí fue cuando algo me, me saltó dentro. Comentélo a Ketina Enriqueta de Valdés, la directora de la Fundación. Creo que hay que hacer algo que recoja testimonios de esta gente que en el momento que desaparezca estos saberes, estas historias van a perderse. Pareció buena idea y entamamos. Y realmente el primer contacto de este archivo fue la primera entrada con Miguel Pereda, el cronista oficial de Villaviciosa, y que siempre lo llamo pa chollos, pero Miguel siempre responde. Y Miguel siempre responde de buena gana, gustó la iniciativa, y entonces entamamos a poner en marcha este archivo, en el que él entamó a buscar historias y grababas en su casa, y me lo mandaba por WhatsApp, por correo electrónico, porque eso fue pues los primeros contactos. Recordáis que estábamos confinados y que estaba la cosa bastante peliaguda. Entonces, el contacto que teníamos en ese momento, y gracias que lo teníamos, era el contacto digital. Curiosamente, para intentar poner en valor historias y vivencias de una generación que era lo menos digital que nos podíamos imaginar, porque claro, hay que pensar que ahora estamos muy acostumbrados a que haya fotos, a que haya libros, a que haya vídeos, a que haya audios. En aquella época, lo raro era que hubiera fotos, de vídeos ya ni hablamos, y audios ya era bastante poco común. Entonces, bueno, pues la primera entrada al archivo fue este del 30 de abril del 2020 de Refranes y Paxarinos, que nos grabó Miguel desde casa. Ahí entamamos, vimos que eran unos vídeos un poco largos, de más de 5 minutos, no tenían imágenes, y es verdad que bueno, tuvimos así, pues eso, unos cuantos vídeos iniciales, hasta que de repente un día, que fue el 13 de mayo del 2020, Miguel, en el vídeo del Mercado de los Gochos y la Feria de la Procíngula, metió las primeras fotografías como apoyo a lo que él estaba falando. Aquí lo veis, que
bueno, con el boli nos está intentando indicar de qué es lo que está falando ahí en el mercado, que además eso ye en la plaza de Les Clares, de Santa Clara. El cambio realmente ya fue un poco a posterior y fue este 20 de mayo del 2020 cuando yo, teniendo que hacer trabajo de campo, porque como no íbamos a poder salir a hacer esos autobuses que tantas alegrías nos dan, que son los recorridos por el paisaje etnográfico y románico de Villaviciosa, pues entonces hubo que salir a pillar localizaciones, a sacar detalles, porque fotos tengo un montón, porque siempre es importante tener fotos, pero había detalles que quería enseñar en los vídeos que se iban a poner ese verano que necesitaba sacar. Ahí subí carretera de Sietes y en Breceña tiréme para Buslat a buscar ese famoso orru que tiene una cara tallada en una cabeza de liño. Y ahí fue donde atopé a Alberto Venta, que salió mal paso y contóme la historia. Resulta que ese orru era de él. Y entonces cuando empezó a hablar, dije, para un momento, puse a grabar en el propio móvil y ahí salió el primer testimonio en persona. Y es verdad que seguimos, bueno, durante unos semanas, hasta el 1 de julio, con este sistema de los vídeos de Miguel, él nos los mandaba y nosotros los subíamos. Pero yo ya entamé el trabajo de campo. Empecé a buscar informantes que pudieran empezar a, digamos, a engrosar la base del archivo. Los primeros contactos fueron, pues bueno, la gente más cercana, y ya entamamos a buscar apoyos fotográficos a lo que íbamos a contar, porque entendimos que era muy importante. O sea, que yo te esté falando, pues eso, como en este caso, del niño, de la cabeza, de la cara tallada en la cabeza del niño, del horro de Buslat, y no te pongo la cabeza del niño, pues no tendría sentido, porque entonces no sabes de qué estamos hablando. ¿Y por dónde empezamos? Bueno, pues empezamos por lo más cercano, como Isidoro Granja Coya. Isidoro, que llevamos colaborando pues unos 7 años en esos recorridos por el paisaje etnográfico, porque ye el responsable de la Casa Los Ruesietes, que si no la conocéis estáis tardando. Entonces falé con él, junté la idea y pa'lante. Isidoro animóse desde el primer momento y empezamos los primeros testimonios, ser guajes en sietes y otras historias. En esas otras historias estaban desde los aguadores de Sietes que tenían fuentes fijes en Madrid para servir a las casas. Bueno, ahí tenemos una de las primeras fotografías que usamos, sacada precisamente de la fototeca del Museo del Pueblo de Asturias. Otra referencia de la que luego hablaremos. Y es verdad que bueno, la búsqueda de informantes tuvo sus particularidades, bueno, pues por eso, porque algunos, como en el caso de Isidoro o como veremos a continuación, ya eran conocidos, otros fueron presentándonoslos a terceros y a decir, oye, pues mira, yo conozco a que vive en no sé dónde, que te puede contar esta historia porque hacía esto su padre, su madre. Ahí empezamos a generar una base, contacto directo de los propios informantes que se pusieron en contacto ellos con nosotros, o de propio informante a propio informante, como veremos a continuación. ¿Y cómo entamamos? Bueno, pues entamamos con lo cercano, como comento. Mari y Pepe, de Pervillau, son parada obligada del bus etnográfico, del recorrido por el paisaje etnográfico de Villaviciosa. El Orru de Mari y una maravilla, una joya de despensa que la tienen niquelada y siempre tienen buenas historias, siempre tienen una sonrisa. De hecho, la foto del cartel de esta conferencia está sacado en una subida para hacer trabajo de campo, grabación para este archivo, que fuimos al Llagar de Pepe, y esa foto está sacada desde la parte de arriba, rodeados de botellas de sidra bien colocadines allí, desde la ventana que vemos el Orru de Concha, también una joya de el estilo Villaviciosa aquí en Pervillau. Pepe también nos dejó, y es verdad, para la exposición que tuvimos en Semana Santa de este año 2022, un carro que
en su momento grabamos para uno de los vídeos y tuvo como pieza principal de la exposición de Aquí xugamos. Después de Mari y Pepe, pues llegó, como no, José Manuel Berros, Alfonso, que yo no me enteré que Alfonso no se llamaba Alfonso hasta que entamamos pues estas conversaciones, estas grabaciones, porque resulta que se llama José Manuel. Alfonso ye conocido de la fundación, bueno, ye parte de la fundación también, de esta gente, de esta red que tenemos alrededor, que siempre nos echa un gabitu, siempre tiene una buena palabra, una buena historia y una sonrisa. Después de Alfonso estaba Sandalio. Sandalio y el guardés de la maravillosa iglesia de San Andrés de Valdebárcena, también recomendadísima. Si no la conocéis, subir hasta allá porque vais a quedar abulcaos, o sea, vais a quedar con la boca abierta. Y cuando lo comenté, tampoco tuvo ningún problema. Contónos historias pues de cuando eran niños allí arriba en Milleres, de su padre que era curandero, pues un montón de historias que están ya recogidas en este archivo y que espero que hayáis disfrutado y que disfrutéis en el futuro. Después ya vino Melia. Melia, como os digo, era familia y, y siempre tenía chascarrillos, siempre tenía buenas historias y la verdad es que salieron buenas historias de esas conversaciones con ella ahí en la casa en Grases, pues el baile del cubano, el polvorín de la jotera, o sea, cosas muy curiosas cuando bajaba a la plaza o la fartura en niños que había en las escuelas de Amandi en la época en la que ella estudiaba. Después de Melia vino Berta. Berta y la mujer de Sandalio. Pues un día que subía a grabar, allí la cogí y delante casa, porque claro, hay que entender que por esta época estábamos con las mascarillas, con la distancia, había todavía mucho, mucho miedo. Y entonces yo creo que el testimonio a Berta, que estábamos Sandalio, Berta y yo delante casa de ellos, ahí en Condarco, grabóse a la puerta casa, menos mal que había solín, y con o sea, digamos, con la grabadora a distancia, con un palo de estos de selfie, para que hubiera, aunque estuviéramos afuera, para que estuviéramos todos, digamos, un poco separados y no hubiera ningún problema. Y por medio de Berta, cuando nos contaba pues historias como la de ahuecar los nabos para poner en les sebes cuando ya era la época de difuntos o las primeras madreñas que tuvo la nieta, llegamos a otro informante que luego os contaremos, que fue Manolo Fresno. Inés Solares llegó a nosotros por medio de Charo Cimas, la ceramista que tiene el taller en San Pedro de Ambás. Inés vive abajo en el Castiechu y una mujer dura, muy dura. Condujo siempre porque ella vio que era libertad tener carne de conducir y poder conducir. Segaba como ninguna y tenemos testimonio, contábate lo que entamaba a segar John Barriba rodeada de paisanos y quedaba sola porque era muy rápida segando. Y hay buenas historias también de Inés delante de casas sentaes enfrente del horno. De Berta llegamos, como os comentábamos, a Manolo Fresno. Manolo Fresno, que ye de Rales, marchó a vivir a Vedriñana y está casado con una de las mejores amigas de Berta que se conocen desde la infancia. Con Manolo descubrimos pues todos los secretos de les madreñes, porque él es madreñero bueno, pues tenemos desde cuando entamó la cantidad de madreñeros que había en esa época hasta, bueno, los pocos que queden, cuando llegó la mecanización, cómo hay que tratar la madera, cómo hay luego que hacer pues los distintos talles o las distintas marques, que cada madreñero tiene la suya. Manolo también un paisano muy prestoso de tratar y con mucha gracia al falar. Después de Manolo vino Velalo. Velalo llegó a nosotros por Cristina Carneado, que fue la penúltima incorporación que tenemos al archivo. Velalo de Tazones y este año, en el 2022, entamamos en Xineru con el testimonio de Velalo falando de su madre, que ya era María la Xuaca. María la Xuaca, mujer de la mar, tazonera, que
echaba el cesto de pescado a la cabeza y subía tazones arriba hasta la rasa, la zona de Oles y Argüero, a vender el pescado. Después de Velalo vino Enrique Granja, que llegó a nosotros precisamente por su hermano Isidoro. Con Enrique tuvimos metidos ahí en el Llagar arriba, en el campón, y, y nada, explicónos todas las partes del Llagar, cómo se hacía todo el proceso, en ese llagarín tan guapo que tiene, y salió también la historia de la pandereta de Adela, una tía de ellos que coló para las Américas y está la pandereta, una pandereta que yo toqué con mucho respeto. Digo toqué, no di movimiento, y que está encima la puerta al llegar. Después de ellos, pues ya llegó Pepe. Pepe y algo muy curioso, porque Pepe vive en Valladolid, pero ya de 7, será el fiu del maestro. Y Pepe ya es muy activo en Facebook. Y yo que llevo las redes sociales de la Fundación Cardín, siempre en el grupo de vecinos de 7, él estaba allí siempre comentando y subía unas fotos y unas fotos de unos boroños impresionantes. Y como vemos también y artista, y entonces subía las últimas cosas que había pintado. Y un día dije yo a Pepe que hay que contactarlo, entamé a hablar con él, y Pepe y uno de esos testimonios que solemos tener que nos suele mandar a través de WhatsApp. Y es decir, yo no lo entrevisto, sino que él mándame cosas que yo luego pues busco fotografías que nos puedan apoyar en eso que él nos cuenta, y vos les subo al canal. Después de Pepe llegó María del Carmen de Ganceu. Carmen llegó a nosotros hace poco y llegó por medio del FIU, porque el FIU está en la Asociación de Vecinos de Ganceu, y contactó pues porque quería que hiciéramos una visita a la capillina del Santo, a la capilla del Ángel de la Guarda de Ganceu. Y la que me tenía que enseñar la capilla para que yo hiciera el trabajo de campo era Carmen. Carmen nada más la vi, esta mujer tiene que venir para el archivo, porque Carmen gusta mucho charrar y eso y es algo fundamental. Y es muy simpática, siempre tiene buena disposición, y salieron muy buenas historias y tenemos pendientes muchas, muchas más. Y por medio de Carmen llegó la hermana Mercedes, que fue la que nos hizo esa novena de los ánimes en Ganceu, a la que luego os pondré, digamos, el vídeo para que podáis disfrutar. Carmen también, Mercedes también me mandó ese audio por WhatsApp. No pudimos todavía ponernos en contacto para hacer una entrevista xuntes, pero yo creo que también van a salir buenas historias de ahí. Y las últimas incorporaciones fueron, como os digo, Cristina Carneado, que, bueno, ya que la teníamos, porque ella también de esa red que comenté antes junto con Alfonso, que está siempre cercana a la fundación para echar un gavito, pues Cristina Carneado fue la penúltima incorporación, y no solo de testimonios orales, sino, como vemos, de fotografías, lo cual es muy importante también poder ir engrosando, digamos, este archivo fotográfico, porque como luego os voy a contar, yo, claro, usamos fotografías, pero tiene mucha más repercusión si las personas o de lo que te estoy falando en realidad es lo que está saliendo y no hay algo muy parecido, pero de otra parte de Asturias. Y la última incorporación fue pura Ovalla de Tornón, pero que vive ahí al lado de la Capilla de Amandi, que llegó a nosotros por medio de Berta, una compañera de aquí de la fundación. Y por ahí hay una mujer con una vitalidad increíble, aldeana, como ella se define, que también conducía, que ahora para él no es lo más normal del mundo, pero en aquella época era ser muy avanzada, y llevaba ella su propia furgoneta, campa arriba en dirección al Fontán, porque ella vendía durante casi 42 años, vendía en el mercado del Fontán en Oviedo. Y bueno, para lo último de la presentación de informantes dejé un caso que es muy, muy especial y muy curioso, que fue el de Araceli y Claudia. La Nochebuena del año 2020 llegó al Facebook de la Fundación un mensaje de Claudia, que nos contaba que su madre, Araceli, que había muerto ese año, ese fatídico año 2020, todas las Nochebuenas os cantaba una coplina de Navidad.
y entonces decíanos que nos la dejaba por si podía ser de interés del archivo. Ya estábamos sobre la hora, por así decir, entonces ya teníamos preparado todo lo que se iba a subir en redes sociales el 24 y el 25. Yo contacté con ella, respondí, diles gracias, por supuesto que nos interesaba y guardéme esos datos en un POSIT que fui, digamos, adelantando en la agenda hasta que yo creo que por octubre más o menos del 2021 volví a ponerme en contacto con Claudia, que Claudia ya debía pensar que me había olvidado de ella. Y entonces ella, en un primer momento, no se veía con fuerzas de grabarlo, quería que lo grabase la voz de otra persona, que lo grabara yo o cualquiera que pudiera, digamos, prestarnos ese servicio, pero a mí parecíame que era muy importante que ese testimonio no saliera de la familia, y es decir, que fueran ellos, les fíes de Araceli, les que grabaran esa coplina. Entonces yo le dije, mira, Claudia, tenemos tiempo de sobra hasta diciembre. Un día que tú te levantes con el ánimo subido, pones a grabar. Grabes unas cuantas veces y cuando tú veas que si salió bien, mándesmelo. Mandómelo y pedí una foto. Y mandóme esta foto de Araceli en la cocina de su casa, en la que, o sea, esa foto sacó la Xosé Antón Ambás, que lle referente junto con Ramsés Iglesias de todo lo que lle la recopilación oral en Asturias y yo diría también en España. Y de esa coplina de Navidad, que yo considero un testimonio a segunda voz, esa coplina de Nochebuena, fae 2 días que hice el chequeo, llevaba 544 visualizaciones. Ya el día que se subió al canal de YouTube de la Fundación, tuvo muchísima repercusión. Pero y que dentro de lo que y el archivo de la historia oral de Villaviciosa, y el vídeo más visionado. Pero y que además de todos los contenidos didácticos y vídeos que hay en el archivo, conferencias, mesas redondas románicas y demás, está entre los 5 o 6 primeros. Y es decir, este vídeo fue una de las mayores alegrías y de las grandes sorpresas del archivo de la historia oral de Villaviciosa, la coplina de Nochebuena. Estos apoyos a los testimonios, como esa foto de Araceli fecha por Ambás, son muy importantes. Y para ello necesitamos un fondo fotográfico de la Fundación o fondo personal. Yo aporto muchas veces fotografías porque, bueno, hay historias, pues por ejemplo, acuérdome ahora mismo Alfonso cuando nos contaba que la madre levantábase por la mañana para freír los patates antes de marchar en pleno invierno a trabajar. No tenemos foto de cocina de carbón. Bueno, pues yo aproveché un día que subí a casa de mi tía, arriba a Tuella, saqué una foto de la cocina de carbón. Porque bueno, hay cosas que ves unas madreñas, una tayuela, porque no sabes cuándo lo vas a necesitar. Entonces, eso es muy importante. Aparte de ese fondo personal, tenemos el fondo personal de los propios informantes. Como antes comenté, Cristina Carneado, pues aportó, aquí vemos esas fotografías, esa fotografía de la rula de tazones que a mí me encanta porque me recuerda mucho a una de mis obras favoritas, que es el retablo del mar de Sebastián Miranda, que está en el Museo de la Casa Natal Xovellanos, en Xixón. Y aquí no está la cachucha, pero está la Cleta, está la Toña la de Kiko, María la de Baristo, pues bueno, Elvirina, Cecilia. Y es muy importante que cuando ella está hablando de los tazoneres, yo os pongas cara. Lo mismo que cuando Alfonso nos falaba pues, de la procesión de la Cincuesma arriba en Arbazal o de les nevaes brutales que caían en Vallinoscura que, como él decía, durante 3 meses en invierno no llegaba el sol. Tenían que subir las mujeres a secar la ropa prácticamente arriba de la campa. Además de esos apoyos fotográficos personales, está también la maravillosa fototeca del Museo del Pueblo de Asturias, que si nunca os dio por entrar, no tuvisteis curiosidad, yo invito vos a entrar, porque eso es un fondo maravilloso. Fozar, como se suele decir, metemos allí y meter en el buscador cualquier cosa. Hay, pues eso, documentación gráfica, fotográfica, documental, hay de todo. Además de ese fondo de la fototeca, y también muy importante, además del fondo fotográfico, indicar
la procedencia de esos fondos que estás utilizando, pues qué es lo que estás viendo, quiénes aparecen, si lo sabes, quién hizo esas fotos, si lo sabes, la fecha y de dónde provienen. Y eso veislo porque digamos, en la última diapositiva de cada vídeo, además de en muchas ocasiones salir la foto del propio informante, que eso ahora lo vamos a falar, aparece digamos, esta indicación de dónde salieron estas cosas. En este caso, pues bueno, ahí lo veis, fondo fotográfico de la Fundación, de la Fototeca y bibliográfico del hallazgo de lo ignorado. Los fondos bibliográficos también son muy importantes, los personales y los de la fundación, obviamente, porque hay que tirar muchas veces de ellos, pues de esas maravillosas exposiciones que hubo aquí en la fundación y que sigue habiendo, y tenemos esos catálogos que siguen a la venta a día de hoy por si, bueno, sentís curiosidad, por ejemplo, el catálogo de retratos de Villaviciosa de Minfer, de tarjetas postales que llevo porque me gustaba mucho este tipo de libros, La danza del portal de Cholo, Les de Vic, Villaviciosa en imágenes, que yo también una joya, y por supuesto El hallazgo del ignorado, ese maravilloso libro del paso de Ruth Anderson por Asturias para la Hispanic Society a principios de siglo. O, por ejemplo, Villaviciosa en fotos antiguas de Ediciones La Oliva. Todo esto que vos cuento y lo que vos comentaba de la fotografía que aparecía al final de cada vídeo, hay que entender, o por lo menos yo entiéndolo así, que esto de los testimonios y una cuestión de respeto hacia el informante, porque tú estás pidiendo ya no solo que te deje entrar en casa, sino que te deje entrar en su historia y en sus recuerdos. Entonces, es muy importante que esto se entienda, y yo entiéndolo así, y es la manera en la que yo trabajo, porque en una conversación, porque esto puede durar 45 minutos, una hora, tú vas con una idea de grabar una cosa y salen 20.000 otras distintas que también son fundamentales y que te sirven. Si cuando está falando, de repente te dices, no, pero esto que no salga, eso no va a salir. Por una cuestión de respeto. Porque tú cuando estás falando, digamos, estás relajado o estás relajada y no vas soltándote. Y hay veces que dices cosas que luego dices, no, esto mejor no. Bueno, pues eso no va a salir. Lo mismo que si no quieres que salga tu foto. Visteis en los informantes cuando os los presenté que no tengo fotos de todos. A ver, yo sí tengo fotos, pero tenémosles en el archivo interno. Pero, oye, mira, no quiero que salga mi foto. No sale tu foto. No hay ningún problema. Porque aquí lo importante es que los informantes y los informantes se sientan cómodos con lo que están haciendo, con algo que están haciendo desinteresado, para que las futuras generaciones, incluso los actuales, los más nuevos, los ñaños de aquí del concejo, puedan saber cómo ya era la vida de los abuelos y los bishuelos, porque claro, cuando ya es nuevo no tienes esa curiosidad, digamos, piensas que vas a tener mucho tiempo para preguntar. Y en muchas ocasiones no conciben que antes la leche no salía de un brick de la nevera, sino que había que ir a catarlo, había que calentarlo, había que hervirlo, o que no había luz en casa, que no había baño en casa, que las jornadas laborales eran larguísimas, que a lo mejor el disfrute era de ir una vez a la semana o cada 2 semanas al baile del pueblo de al lado, que venía fulanito que tenía una gramola. Entonces, todas estas cosas que ellos desinteresadamente están cediendo, yo considero que son, pues, como contenido didáctico y histórico para todo lo que hay el concejo de Villaviciosa y sus habitantes, y algo muy importante, porque eso va a quedar ahí para siempre. Como comenté al principio, estamos digitalizando a una generación que no estaba digitalizada para nada, y es muy importante, pues eso, guardar todos esos saberes, esas historias, para que el día de mañana, porque ahora no sé muy bien cómo es, pero yo, por ejemplo, en la época de la escuela,
yo me imagino que debió ser en clases sociales, mandavante deberes que hieren falar con los tus güelos, para saber un pouco más. Bueno, pues eso no sé si ahora lo faen, o si en ese momento faes 4 preguntas porque no tienes interés y lo que quise quitarlo de en medio para marchar a xogar con los amigos, pero para cuando te entra esa curiosidad, igual no estamos falando pues, de tu güelo y de tu güela, pero sí estamos falando de gente de la su época que vivieron prácticamente lo mismo que ellos. Entonces, una manera también de abrirse a ventanuca y poder mirar un poco como era aquella época. Para poder mirar y abrir esa ventanuca, pues cómo encontrarnos en el canal de YouTube, simplemente tenéis que meter Fundación José Cardín Fernández. Y el nuestro aspecto. Esta es la parte de arriba, la zona de la cubierta de la iglesia de San Andrés de Bedriñana, con esa maravillosa celosía en el limafronte. Y ahí entráis en listas y tenéis un montón de contenido. Esas maravillosas mesas redondas románicas que nos hicieron sentir cerca durante el confinamiento y en el que desde aquí quiero darles gracias a los compañeros y los compañeros de esos meses que seguimos trabajando por visualizar ese románico. Tenéis nuestro camino, el paso del Camino de Santiago por Villaviciosa, vuestro elemento favorito, con la lupa en la mano, curiosas historias de Villaviciosa, de donde salió precisamente para ese testimonio que os voy a poner luego de la novena Les Ánimes, la foto de la tabla que está en la capilla Les Ánimes de Grases, que me sacó mi tío Miguel, fiu precisamente de Melia, para una curiosa historia sobre las capillas de ánimes que la verdad, muy interesante, si podéis entrar y verla. Y aprovechamos esa tabla porque hay una tabla muy gráfica. O sea, hay tan les ánimes quemándose en el purgatorio. No podía ser otra, en realidad, para apoyar esa canción que nos mandó Mercedes. También tenéis conferencias, entonces entrar, echar un vistazo, echar un huello, compartir lo importante y lo que queremos con esta presentación del Archivo de la Historia Oral de Villaviciosa, darlo a conocer al mayor número de gente posible, que lo compartáis, que compartáis los vídeos, que deis al me gusta, que nos sigáis, que sigáis las redes de la Fundación, para que esto vaya creciendo y este texío, este enramaxe de informantes vaya creciendo. Que no tengan miedo, que vengan, que nos llamen, vamos nosotros allá, agarro el coche, subo a donde me digáis, agarramos testimonios, fotografías, todo lo que queráis, ayudarnos a preservar esta historia de Villaviciosa. De esos testimonios, dejamos vos aquí, voy a poneros una pequeña muestra, que son precisamente les tazoneres que nos contó Cristina y la novena Les Ánimes. Mira, en las mujeres de tazones, las mujeres del pescado, como en todos los pueblos, tenían, pues yo creo que para reconocerles, porque se repetirían los nombres o por alguna razón, pues todos tenían un mote, ¿no? Bien fuera, pues que el reconocimiento era a lo mejor, pues que decías, fulanita, que era hija de tal, pues decías, como en caso de mi madre, Carmen la Cianati, o Aurora la Lula, o María la de Gaitana, en fin, todos tenían un apodo así. En muchas ocasiones también eran o por la madre o por el marido, ¿no? Me imagino. También era fulanita la de tal, como porque tenemos por ahí sí, a pues, la de Baristo pues y... Sí. O María la de Juaco, sí. Ajá. Sí. Y en realidad, ¿conocíais más por el mote que por el nombre en muchas ocasiones? ¿O? Pues algunas veces sí, en muchas ocasiones sí. Lo que pasa que, bueno, mira, en esta foto tenemos a Ángela la de Amparo, o a Maruja la del Pastor, sí. No sé, pues sí. Estaban ellas, tenían un nombre, pero normalmente no decís tampoco el apodo solo, no, el mote solo. Iba todo junto. Iba como si un poco... O sea, por ejemplo, sí. María Jesús la Preciosa... No, en este caso no, en este caso ella la Preciosa. Siempre era la Preciosa. Ajá. Sí. Ya podías llamarla María Jesús, pero llamabasla la Preciosa y denominabas ella la Preciosa, por supuesto. Ajá. O sea que en realidad siempre contestaban por uno o por otro. Sí, tú decías un nombre u otro y ellos
contestamente. Hombre, había ocasiones y hubo un tiempo en que igual en hombres que en mujeres, porque en hombres también era. Yo, por ejemplo, el galán supe que se llamaba Herminio, no sé, ya muy mayor él, porque había gente que tenía aquel mote y no sabías en realidad. Claro, tú realmente pila. conoces por mote Claro, y no... claro. Que luego es sorprendente porque Sí. igual tienen un nombre que ni se te ocurriría para esa persona, porque claro, ya tienen, digamos, asignado ese mote, ese carácter y es complicado. Y por ejemplo la Cleta, ¿qué nombre era Cleta? Anacleta. Anacleta. Sí, Anacleta, sí. Ah, mío. Sí, vale, sí. vale. No, sí, a ver, son cosas, pues eso. Y luego también recortes, porque María la de Evaristo, no la de Evaristo. No, recortar mucho, eso es por supuesto. Mariela de Evaristo, no, el nombre entero normalmente siempre se recortaba un poco, no sé por qué. No sé si, no tenían prisa, fíjate que yo creo que no tenían prisa ninguna, Ya. pero igual sí lo que hacían era hablar mucho y entonces porque no tenían, cuando tenían el tiempo libre y entonces, Sí. yo qué sé, pues que sí, recortarían algo, no sé. Y al revés también era, por ejemplo, ¿era Evaristo el de María y Kiko el de Toña o no? Sí, era al revés. Que valía tanto para hombres como para mujeres, el ponellos el de fulanita o el de menganito. Sí. Eso y curioso. Sí, porque igual que decías María la de Joaco, decías Joaco la de María. Joaco el de María. Sí. No sé por qué. Romped, romped mis cadenas, alcanzadme libertad. Cuán terribles son mis penas, piedad, cristianos, piedad. Ánimas del purgatorio, que estáis ahí padeciendo y no cesáis dando voces de esta manera diciendo: romped, romped mis cadenas, alcanzadme libertad. Cuán terribles son mis penas, piedad, cristianos, piedad. Y gracias a todos estos testimonios, pues tenemos, historias de muchas zonas de Villaviciosa, pues de Buslat, de Sietes, de Rales, de Ganceu, de Tazones, de Ballena Oscura, de Bedriñana, de Pervillau, del Castiello, en San Pedro de Ambás, de Tornón, de Condarcu, de Oles y de Grases. Así que yo espero que esto siga creciendo, porque esto es algo para todos. No es algo nuestro de la Fundación José Cardín Fernández, y algo que nosotros guardamos y trabajamos para que quede, para que los frutéis todos y todes. Así que solo me queda, pues nada, daros las gracias por el sofito.